La enseñanza de hoy se llama, si quieres ser sano, debes perdonar. ¿Se acuerdan cuando estábamos niños? O incluso ahora si nos caemos y nos raspamos y nos van a echar alcohol, ¿qué sentimos? Ardor, ¿cierto? Eso va a pasar con esta enseñanza. Va a ser incómoda, nos va a arder, pero vamos a sanar. Todos tenemos heridas que nos dolieron o que nos duelen, ¿cierto? ¿O quién no ha sido herido, maltratado, ofendido? Yo creo que todos los seres humanos, ¿cierto? La clave de la vida para encontrar la salida después de la ofensa es buscar la sanidad. O sea, no es quedarnos en la ofensa, sino buscar la sanidad. Es afrontar esa ofensa y sanar. No debemos quedarnos solo en el dolor. Hay un versículo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Rápido, rápido pide perdón, rápido cierra esa puerta, porque si tú no lo haces rápido, la amargura empieza a venir y empieza a hacer bellezas en nosotros. Todavía muchos de nosotros estamos atrofiados en nuestras emociones, sentimientos y nos duele el alma. ¿Por qué creen ustedes que hay ciertos temas que tratan y uno se incomoda o se siente mal? ¿Por qué hay ciertos comportamientos de otros que nos afectan? Porque todavía hay dolor en el corazón. Usted está conversando con alguien y de repente, ¡pum!, llega un tema que a usted le duele. Usted se incomoda. A veces hasta se puede enojar, se puede parar y se puede ir de allí. ¿Qué es perdonar? Perdonar es liberar a un preso y resulta que el preso era yo. Liberar a un preso, que el preso era yo. Eso es perdonar. Perdonar es soltar. Es no abrazar la ofensa, no quedarnos con ella. Y aunque a veces toma tiempo, sí se puede perdonar. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces mire que es de doble sentido. Perdonar a los hombres sus ofensas y perdonar vuestras ofensas. O sea, lo que me hacen y lo que yo hago. No podemos pensar solo en lo que nos han hecho. También debemos mirar lo que nosotros hemos hecho. El rencor nos hace pensar solo en aquello que nos ha hecho daño. Y estamos a veces tan ofendidos y caminamos todos los días con esa ofensa que no la soltamos. Porque es que me hicieron tanto daño, porque ¿cómo voy a perdonar eso? No hay forma de hacerlo. Y nuestro corazón se endurece. En el camino hacia el perdón yo encontré dos salidas. Hay muchas que vamos a ver ahorita, pero voy a concentrarme en dos. En mi camino hacia el perdón es cuando mi corazón duro se quiebra. En Ezequiel 11, 19, 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos,
Y quitaré el corazón de piedra. ¿De qué? De piedra. De en medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, va a quitar nuestro corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Hay una historia que todos conocemos en la Biblia. De repente ahorita la pastora lo mencionó y dije, wow, Dios habla de muchas maneras. Y es la vida de José. José, todos recuerdan la historia. Él se creía mejor que sus hermanos. Dios le regalaba sueños, iba y los contaba. ¿Y los hermanos qué hicieron? Se enojaron con José, ¿cierto? Lo separaron de su familia. Tuvo que enfrentar la envidia, el maltrato, hasta lo querían matar. Engañaron a su padre, hicieron una cantidad de cosas en contra de José, porque estaban llenos de envidia hacia él, por lo que Dios le mostraba. Y José comenzó una nueva vida. Todos sabemos que llegó a Egipto y fue ascendiendo y llegó a ser el gobernador de Egipto. Y hubo una época de sequía, ¿se acuerdan de la época de sequía? Que eran por 7 años. Y de repente llegaron unos peregrinos a pedir comida. Y oh sorpresa, eran sus hermanos. Pero ellos no lo reconocieron porque estaba súper cambiado, era un egipcio. Supongo que se pintaba así como se pintan los egipcios. ¿Y qué hizo José cuando los vio? ¿Se acuerdan? Les puso una cantidad de trabas, no los recibió de una con ese amor que debía haberlo recibido, sino que les puso pruebas, trabas, los puso a ir, a volver, a traer el papá, a traer el hermanito. ¿Se acuerdan? En casa nos vamos a leer el capítulo 43, 44 y 45 de Génesis. Y vamos a llegar a este pedazo de Génesis 45, del 1 al 4. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ya José no aguantó más y se estalló en llanto, y dice que lloró a gritos, porque él podía tenerlo todo. Tenía reconocimiento, tenía dinero, poder. Era el segundo en una tierra que no era la de él. ¿Pero ustedes creen que José era feliz? ¿Qué le faltaba a José? La familia. Perdonar a su familia. Y Dios le dio esa oportunidad de perdonarlos. Y dice el versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. José, como les dije ahorita, los trató mal al comienzo, muy mal. Porque cuando nuestro corazón está duro,
usted pierde la amabilidad. ¿No les ha pasado? Usted empieza a hablar golpeado, seco, a responder feo, duro. Y yo les quiero contar una historia pequeñita, reciente de esta semana. Es como para que me entiendan lo que hace la ofensa. Este mes nosotros, mi esposo y yo cumplimos 23 años de casados. Y la idea era que nos fuéramos de un día para otro a un lugar lejos, lejos de la casa, pero pues no muy lejos de aquí. Y todo estaba planeado, según la mente de mi esposo, para irnos ese fin de semana. ¿Y cómo le parece que llegó el día de irnos? Y oh sorpresa, yo no quería ir. Y puse como excusa el trabajo, tenía mucho trabajo. Puse como excusa la enseñanza que tenía que hacer hoy. Cantidad de trabas. ¿Y qué creen que le pasó a mi esposo? Se enojó. Y no se enojó suave, se enojó feo. Es que aquí se hace solo lo que usted diga. Yo no vuelvo a decir nada. Y yo empecé toda maluca. No, qué pereza. Ay, perdón, amor, pero tenía que contarlo. Y entonces me puse a lavar los platos. Y yo ya estaba maluca porque él estaba enojado. Y el Espíritu Santo me dijo, espérate que yo lo anoté por aquí. Esperen un segundito. Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice, ¿y por qué no vas? El trabajo cuando llegues lo haces y descansas. Pero lo más importante es que recuperas la paz de tu hogar. Y le hice caso al Espíritu Santo. Salimos tardísimo ese día, como a las 4 de la tarde, y llegamos allá de noche y lloviendo. Y yo, si Dios me hubiera quedado en la casa. A buscar hospedaje a las 8 de la noche. ¡Pum! Ese pueblo lleno de... ¡Pum! Se vino todo el país para ese pueblo. Pero al final conseguimos. Y al final, les cuento, fue uno de los mejores momentos que he vivido con mi esposo. Nos disfrutamos todo. Nos reímos, nos relajamos, subimos como 50 escalones, no más, ¿cierto? Como 250 escalones. ¡Eso! Pero eso les quiero enseñar porque si yo me quedo en casa, la ofensa hubiera sido más grande. Y yo creo que los reproches de él hubieran perjudicado esta enseñanza que Dios trae para ustedes hoy. Cuando usted está molesto, habla de una forma distinta, habla como golpeado. Porque cuando nuestro corazón está duro, es distante, es indiferente, hay amargura. A veces nos pasa en la casa, nos pasa en la oficina y nos pasa en la iglesia. Hay veces, hay ofensas aquí que las hacemos sin querer y que las personas se ofenden por eso. Por eso el perdón es una herramienta constante. Usted debe pedir perdón siempre, pero no hacerlo como una muletilla. Ay, perdóneme, no. Hacerlo de corazón, con sinceridad, con ese dolor que produce el arrepentimiento, con intención de cambiar. Cuando no perdonamos, nos transformamos en otra persona. O a veces escuchamos, ay, fulanito como se volvió de extraño, como se volvió de raro, ¿cierto? Que no, ¿cómo?
que volvió amargado. Sí. Jamás debes pensar que un corazón duro es la voluntad de Dios. Jamás. Dios no quiere ese tipo de corazón. Dios quiere un corazón de carne, o sea, un corazón blando, un corazón dispuesto, un corazón que se arrepiente, un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que atiende los llamados de atención de otros y no se enoja. José rompió su corazón duro y dice el versículo que se dio a llorar a gritos y después les dice, acercaos ahora a mí. O sea, él era humano, se desahogó, tenía esa ofensa ahí reprimida. Entonces el primer punto, camino hacia el perdón, es cambiar nuestro corazón duro por un corazón de carne. Lo segundo en este caminar es cuando ves las cosas como Dios las ve. Y seguimos leyendo Génesis 45, 4, 8. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Era un propósito de Dios que José estuviera en Egipto? Amén. Dice aquí, para preservaros posteridad, para cuidar su pueblo, el pueblo de Israel. Ver las cosas como Dios las ve no es fácil, porque siempre nos fijamos en los detalles. Es que me hizo, es que me dolió, es que es muy difícil. Dios va a permitir que el hombre haga algo contra ti solo para que comprendas que era necesario, porque hace parte del plan de Dios para nosotros. Dios permite que la gente nos golpee. Incluso cuando hay una infidelidad en el hogar. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad? El mundo se nos derrumba, ¿cierto? Hay dolor, hay tristeza, hay miedo. Pero que Dios, aún en medio de ese dolor, nos quiere enseñar que por encima de ese esposo y de esa esposa hay un Dios. Que tu mirada ya no es en Él, sino en Él. Que si Dios permite eso, me va a doler. Claro, me duele, pero hace que yo me fije en Él. Porque cuando sanas te vas a dar cuenta que tu mirada y tu vida dependen de Dios. Que ese altar que tenías de alguien se cayó para colocar a Dios en el lugar en que debe estar. Siempre en el primer lugar. José lloró a gritos y entendió que no fueron sus hermanos los que lo llevaron a Egipto, que fue el mismo Dios quien lo hizo. Es el mismo Dios quien está permitiendo hoy que en tu vida pasen cosas. Es el mismo Dios
quien le está dando las fuerzas a la pastora para que cuide del pastor, para que aprenda a cocinar. Eso me impacta porque ella no lo hacía y por amor al pastor lo hace. Es ese mismo Dios que está en control de todo lo que vivimos, de todo lo que nos pasa hoy. Es el mismo Dios quien tiene un asunto con nosotros. Y si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Por qué nos llenamos de orgullo? El otro camino es cuando entiendes que el perdón es una habilidad que vamos a necesitar toda la vida. Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso quiere decir siempre, infinito. Extender y recibir perdón necesita la intervención divina. Perdonamos solo a través de su palabra, del ejemplo de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que alguien en el mundo sin el Espíritu Santo puede perdonar a alguien? Siempre se lo va a refregar. Siempre se va a acordar del día, la hora, el lugar, el sitio. Y pueden que estén felices y se perdonen hoy. Mañana pelean. ¿Qué creen que pase? Le va a recordar el incidente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está allí. El perdón solo se hace a través de esas 3 cosas. La palabra, su ejemplo. ¿Dónde encontramos el ejemplo de Jesús? En su palabra y a través del Espíritu Santo. Hay unos tips o puntos que encontré para el perdón. Y dice: cree que Dios es capaz de lidiar con el dolor de tu pasado. Cree que Dios es capaz de lidiar con el dolor de tu pasado. Primera de Pedro 2:28. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús llevó todos nuestros pecados al madero. ¿Cuántos? Todos. Debes creer que ese dolor de tu pasado también está en esa cruz. ¿Lo crees? ¿Vas a dejar de insistir en ese recuerdo doloroso? ¿O lo vas a entregar en la cruz? Amén. Muy atentos. Jesús murió para que fuéramos sanos y eso incluye nuestro pasado. Todas esas vivencias difíciles que vivimos están ¿dónde? En la cruz del Calvario. Miren, Dios a veces me regala cosas que yo olvido porque soy dispersa. Pero en estos días me acordé que en este rincón donde dice Dios es bueno, habíamos decorado una montañita de color verde y habíamos hecho una cruz y le habíamos puesto allí la palabra Getsemaní. Y la visión que tuve era que cada uno de nosotros llegábamos a esa cruz, hacíamos fila y le dejábamos una hoja a esa cruz. Y ya hoy haciendo la enseñanza recordé que en esa hoja
están todos mis recuerdos dolorosos. Todo lo que estoy viviendo está en esa cruz. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Que visualicemos esa cruz y que vayamos a ese Getsemaní y la entreguemos. ¿Qué vas a entregar allí? Tu dolor. Ese dolor que no cesa. Ese pasado doloroso, aún presentes dolorosos. Situaciones difíciles que estamos enfrentando. Cosas, ofensas que recibimos que no sabemos de dónde vienen, pero sí conocemos quién las propicia y es el enemigo. El enemigo te trae esa ofensa y ¿tú qué debes hacer? Llevarla a la cruz del Calvario. Pídele a Dios que te quite toda la amargura que arde en tu corazón. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Cuando tú tienes un pensamiento recurrente, y aquel por qué me diría eso, y no lo sacas, y vuelve ese pensamiento, y vuelves a insistir, es que me dolió, es que por qué me hizo eso, es porque me dijo eso. Cuidado, porque puede brotar una raíz de amargura. Por eso les decía al comienzo, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, Dios insiste tanto en el perdón porque Él sabe que nosotros somos orgullosos, que nos cuesta pedir perdón. ¿O a quién no? ¿Quién pide perdón fácil después de haber hecho una embarrada bien grande? Es difícil, pero recuerden que es con ayuda sobrenatural que lo podemos hacer. Reconoce las señales de tu rencor y pide ayuda. Vamos a ver cuáles son esas señales. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si notas alguno de estos comportamientos en tu vida, pide ayuda ¿a quién? A Dios. Y después a tus pastores, a tus líderes, personas que tú sepas que son de testimonio. Libera a tu deudor de la cárcel de la falta de perdón y tú también experimentarás libertad. Salmo 130, 3, 4, traducción lenguaje actual. Si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti, pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. Si Dios, creador del cielo y de la tierra, no tiene en cuenta nuestros pecados, ¿por qué nosotros siempre insistimos en recordarlos? Nos toca liberarnos de esa prisión y ser verdaderamente libres. ¿Saben por qué Dios insiste tanto en el perdón? Porque Él quiere nuestra sanidad. Sanidad física y del alma. ¿Cuántos quieren sanidad en este lugar? ¿Cuántos van a venir mañana al ayuno? Qué bueno. Vamos a pelear con 21 espíritus que nos atacan. Quizás no alcancemos a verlos todos, pero pues vamos a intentar verlos demasiados. Cuida tus relaciones al abrir tu corazón al perdón.
Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Cuánto debe durar el enojo? Un ratito. Tu fuerza no es suficiente, lo que les decía ahorita. ¿Cómo perdonar aquello que parece imperdonable? Pídele a Dios que te dé su fuerza para perdonar aquello que te ha lastimado. Filipenses 2:3. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Si dejamos el orgullo a un lado y el hacernos los ofendidos, y por el contrario hacemos uso de la humildad, perdonar se va a hacer más fácil. Por último, el perdón más la gratitud es igual a la obediencia. ¿Qué hizo José al final que les leí? Reconoció que fue ¿quién? Dios quien lo llevó allá. Agradece al Señor por las formas que utiliza el dolor para hacernos más como Él. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios usa esas ofensas para nuestro bien. ¿A quién tienes que perdonar hoy? Y esta es una tarea que les voy a dejar. Y es que cojan un cuadernito, una libreta, y pídanle a Dios que les muestre a quién debemos perdonar. Y hagan un recorrido, niñez, infancia, adolescencia, adultez y hoy, desde niños. Y la primera persona que se le venga, escríbela. Ve, yo me acuerdo de Viviana, que me hacía bullying cuando estaba en quinto de primaria. Anoto en el cuadernito, Viviana. Ve, me acuerdo de un jefe que me maltrató y me dijo tal cosa, la anoto. Me acuerdo de un profesor que siempre me la montaba y sacaba uno. Anota el profesor. Y si ustedes traen esa hojita juiciosos, el próximo culto, los pastores y nosotros les vamos a ayudar a romper con esos recuerdos. ¿Se comprometen conmigo a hacer la lista? ¿Seguro? El próximo sábado, dentro de 8 días, que es donde hay más personas. ¿Qué vamos a hacer el próximo sábado? Traer una hoja y vamos a anotar ahí. Esa lista nadie la va a leer, eso es personal. Solo la vamos a entregar y la quemamos como una ofrenda. ¿Sí? Para ser libres. ¿Queremos ser libres? Usted puede pensar hoy, ve, yo no odio a nadie, yo estoy súper bien. No te creas. Siempre hay ofensas que rondan. Por eso tenemos que ser apercibidos y pedir perdón siempre. Amén. Y si tu ofensa es el hoy, que no te aguantas a tu hija, a tu esposo, a tu yerno, a tu suegra, escribe también, Dios, toma el control de mi suegra, o vienes por ella o te la mando. Mentira, mentira. Pero el hecho es que vamos a ser sanos, porque cuando hay libertad, caminamos más livianos, nos quitan los dolores de espalda. Vamos a perdonar a quienes nos ayudan en casa, que nos sacan canas. Vamos a perdonar a nuestros hijos que no hacen caso.
Si es que hay mucho que perdonar, ese esposo que me regaña por todo o que no hace caso, esa familia que me ha causado dolor, mucho que perdonar. Pero vamos a ir livianos, ¿sí? Mire, estudiando sobre el perdón, me encontré que esta obesidad que yo tengo, por ejemplo, es una coraza que yo me coloco para que no me duela mi corazón. Es como la detecté, ya le voy a decir al Señor, Señor, ayúdame a adelgazar porque yo ya no quiero cubrirme más, yo soy capaz contigo de enfrentar. Entonces la obesidad también es un arma que el enemigo usa para eso. Obviamente también la mala alimentación, pero es algo espiritual que Dios me mostró y se los quiero compartir para los que estamos con sobrepeso. Perdonar es soltar. Y vamos a repetir conmigo si quieren, no es obligatorio. Señor, hoy te entrego mi carga. Hoy te entrego mi dolor. Te entrego mi tristeza. Te entrego mi rencor. Te entrego mis miedos. Te entrego mi vergüenza. Te entrego mi enojo. Te entrego mis malas reacciones. Te entrego mis máscaras. Te entrego esta obesidad que tengo. Te entrego ese pensamiento constante contra alguien. Te entrego mi niñez difícil y dura. Te entrego mis enfermedades causadas por el dolor. Te entrego los dolores constantes. Te entrego mi mal genio. Te entrego el hablar golpeado y enojado. Te entrego mi imprudencia al hablar. Te entrego, Dios, el alejarme de ti. Te entrego ese pecado inconfesable. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti hoy, Padre. Hablar del perdón no es fácil, pero tú eres el mejor maestro. Cuando estabas en la cruz, perdiendo hasta la última gota de tu sangre, y viste a los romanos que estaban allí, cómo se rifaban tu ropa con unos dados, y tú dijiste al cielo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún en esa cruz tú nos enseñas del perdón, Señor. Enséñanos a perdonar, Padre. Enséñanos a dejar este orgullo y ir y pedir perdón a quien te ha ofendido y hacerlo con sinceridad. Pero también, Dios, pedir perdón por las ofensas que yo hago. Porque como esos soldados, a veces sin darme cuenta, ofendo. A veces por mi imprudencia ofendo. Padre, nosotros queremos estar a cuentas contigo. No sabemos cuándo tú vendrás por cada uno de nosotros. Pero lo que queremos asegurar, Padre, es que vamos hacia ti ligeros, sin cargas, habiendo perdonado, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Espero que la vida de José haya quedado grabada en nosotros. Espero que ese perdón y esa ofensa que vivimos tenga un propósito, Señor, que tú lo mostrarás a su debido tiempo, Padre. Entrego tu iglesia, Señor, para que aprendamos a perdonar. Te pedimos perdón, Dios,
porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Gracias por tu palabra, gracias por cada versículo, gracias Señor por estar hoy aquí, por tu respaldo. Bendice la vida de cada uno de nosotros y ayúdanos a perdonar. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.